Bien, chicos, esto es para los que no han podido venir el sábado. Y bueno, vamos a ver este tema que es súper importante, que se denomina coordenadas polares. Este tema de coordenadas polares nos va a servir para lo que es integrales dobles y luego en integrales triples, porque justamente lo que son las coordenadas cilíndricas son una generalización de las coordenadas polares. En sí, se basan en las coordenadas polares. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es esto? Las coordenadas polares están determinadas por dos coordenadas, una coordenada R y una coordenada θ, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Este punto P en el sistema de coordenadas rectangulares XY puede ser representado en el sistema de coordenadas polares como R y θ. Por si acaso, R es la distancia desde P hasta el origen, ¿ya? El origen O. O sea, este origen, ¿ya? Esta R es la distancia desde el origen hasta el punto P, ¿ya? Hay otra también coordenada, la cual es θ, ¿verdad? Hay una θ. Ese ángulo es, por si acaso, el ángulo formado por esta R, también se denomina en ocasiones radio vector, ¿ya? Algunos lo denominan como radio vector y es el ángulo entre ese radio vector R y este eje de acá, este eje que lo denominan algunos eje polar, ¿ya? O sea, ese ángulo parte del eje X o eje polar hacia el radio vector R. Entonces podríamos decir que ese ángulo θ es el ángulo entre el eje polar y el radio vector R, ¿ya? Radio vector R, esa R, ¿ya? O sea, con coordenadas polares, en vez de tener un punto en coordenadas X, Y, tenemos en coordenadas R y θ, ¿ya? Ahora, han debido haber ecuaciones justamente para esto, ¿verdad? Para coordenadas polares. Sí, es verdad. Pero ¿de dónde las hemos visto? ¿Ya? ¿Esto de dónde sale? De seguro muchos de ustedes deben conocer Pitágoras, ¿verdad? Deben conocer Pitágoras. Obviamente han pasado el prefa, ¿ya? Y ahí justamente acá vamos a ver lo que son las transformaciones, ¿ya? Bien, ¿cómo podríamos hallar esta X? Podríamos descomponer esta R, ¿verdad? ¿Esa X qué sería? Sería X es igual a ¿qué? R coseno de θ. Eso del gráfico, ¿verdad? Justamente de acá. ¿Y qué sería del gráfico? Si descomponemos esta R a lo largo del eje Y, ¿qué sería? R seno de θ. Y yo sé que muchos están familiarizados con estas dos ecuaciones. X igual a R coseno de θ y Y igual a seno de θ. Ahora, si nos damos cuenta, las transformaciones de dónde a dónde se realizan. De derecha a izquierda. ¿Esta transformación qué es? Es una transformación, transformación, transformación de R θ a X, Y. Justo esta transformación es lo que nos sirve mucho, ¿ya? Esto es lo que nos sirve demasiado en cálculo 2. Esto es para Mat 102, el tercer parcial, ¿ya? Para lo que es coordenadas cilíndricas, harto nos va a servir esto, porque cilíndricas solo señala la z igual a z y ya es coordenadas cilíndricas, ¿ya? Estas ecuaciones de acá nos van a servir. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? En este caso, para transformaciones, ya hemos visto qué son las coordenadas polares, ¿verdad? Justamente dos puntos, un punto, mejor dicho, con coordenadas X y se puede representar en coordenadas R y θ, ¿ya? Ahora, ahí justamente hay transformaciones. Uno es
transformación de r y tita a xy. ¿Por qué? Para cada valor de r y tita va a haber una x, para cada valor de r y tita va a haber una y. Y esto lo vamos a ver mejor con ejercicios, ¿ya? Bien, esto es lo que nos interesa, este primero. Ahora también hay otra transformación, ¿ya? Y vamos a ver de dónde a dónde es, ¿ya? De dónde a dónde es. Vamos a ver. Acá lo voy a dejar así y ya. ¿Qué pasa si yo divido x entre y? Voy a dividir x entre y, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? R seno de tita entre r coseno de tita. Se va r y ¿qué voy a tener? Seno entre coseno, tangente. ¿De acá puedo despejar tita? Sí. ¿Eso qué va a hacer? Va a pasar al otro lado como arcotangente de xy, ¿verdad? Ya. Arcotangente de xy. Ahora, ¿qué pasa si estas dos ecuaciones las elevo al cuadrado y las sumo? ¿Qué tendría? Tendría x al cuadrado igual a r cuadrado coseno al cuadrado de tita, y cuadrado igual a r cuadrado seno al cuadrado de tita, y estas dos las sumo. ¿Qué tendría? X al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? R cuadrado coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Y esto sabemos nosotros que es 1. Entonces, de acá, ¿qué hemos obtenido? Que x más y es igual a r cuadrado. Y si queremos de mejor forma, podríamos tener dos soluciones, más o menos, ¿verdad? Pero vamos a tomar la primera solución y luego les voy a decir por qué. Claro, pueden ser las dos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Que r es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Estas dos ecuaciones de acá, estas dos de acá, estas, no vamos a utilizarlas siempre, ¿ya? Estas, tita, arcotangente de xy y r raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. No siempre vamos a usarlos, ¿ya? Pero acá quiero que vean una cosa. Acá tenemos xy, xy. Si nos damos cuenta del primero, para cada xy vamos a tener un determinado ángulo tita. Para cada valor de xy vamos a tener un determinado valor de r. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto qué sería? Sería una transformación, como hemos visto la transformación de derecha a izquierda, sería una transformación del punto, del plano, si quieren verlo. No lo voy a poner así, pero lo voy a poner de xy a qué? A ri tita. Ya, estos dos no nos va a interesar por ahora, solo nos va a interesar primero la transformación de r tita a xy. Ya, esto es muy importante. Muy importante, ¿vale? Esto de acá. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo se hace esto? ¿Verdad? Ya, vamos a entender esto con ejercicios, ¿ya? Y un momento, esto está raro. Un momento. Listo, vamos a continuar ahora con este ejercicio, en donde nos dice transformar el punto 1,2 a coordenadas polares. ¿Qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo la transformación de xy a ri tita. Porque este punto que es x, y. El punto 1 es x, la coordenada en x, perdón, es 1 y la coordenada en y es 2. Para hacer esa transformación de x y, ¿qué tendríamos que usar? Estas dos ecuaciones de acá abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que r, ¿qué cosa era? R era raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar. Tenemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. De acá obtenemos que r vale raíz de 5. Habíamos obtenido también otra ecuación, tita, que era arco tangente de y entre x. Vamos a reemplazar, entonces, ¿qué vamos a tener? Arco tangente de 2. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la coordenada tita, perdón, que es 63,43. Entonces, ese punto 1,2 en coordenadas polares, ¿qué sería? R y tita. Pero esto es
raíz de 5 y 63,83. Listo. De esta manera, por ejemplo, podemos transformar un punto de XY, un punto en XY, en el plano XY, al plano eretita, ¿ya? O a las coordenadas eretitas, si quieren verlo de otra forma, ¿ya? Ahora, justamente en acá falta algo, igual eso les estaba diciendo el sábado. Justamente en este punto, a lo largo de este radio vector R, hay un eje denominado eje radial, y en ese eje radial hay un vector unitario U de R, ¿ya? Y perpendicular a este vector U de R está un vector denominado U de tita, o el eje transversal. Estos dos ejes o vectores unitarios son perpendiculares entre sí, ¿ya? Estos dos, por ejemplo, se pueden expresar a lo largo de, bueno, en función de los vectores unitarios y j, ¿ya? Se puede expresar en funciones. Pero eso no lo vamos a ver hoy, ¿ya? No lo vamos a ver hoy porque eso ahorita no corresponde al temario. Esta parte, por ejemplo, es parte del temario de lo que es análisis vectorial y tensorial, en el cual ustedes van a realizar, bueno, los que lleven, ¿no? Civiles y electrónicos que van a llevar esta parte, ¿ya? Y justamente perpendicular a estos hay otro vector llamado unitario de z, en el cual está el eje axial, ¿ya? Pero eso es mucho más después vamos a ver, ¿ya? Eso es algo que también me estaba olvidando y que es importante también la aclaración, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente, si se recuerdan de Física 100, cuando han visto aceleración en coordenadas polares, justamente con estos vectores así se hallaba la velocidad de aceleración de ese concepto, ¿ya? Pero lo que necesitan, como les decía, saber de coordenadas polares es de dónde sale y estas dos transformaciones. Transforman, primero, más que todo esto, de eretita a XY. Y ahorita hemos visto hace rato, hace no mucho, de dónde salen esos X y Y. Ya hemos visto más o menos de dónde sale, ¿verdad? Ya. Entonces, como hemos visto más o ya hemos visto de dónde sale, no es necesario que sepan de memoria, solamente poner el punto y tener la idea para saber de dónde sale. Y el otro se puede deducir, como hemos visto acá. Estas dos ecuaciones se pueden deducir y hemos deducido. ¿Ya? Bien, ahora, esta coordenada tita, chicos, esta coordenada tita, generalmente, generalmente, siempre va a ser expresada en radianes. ¿Ya? Por ejemplo, este ángulo de acá está expresado en grados sexagesimales, ¿verdad? Pero generalmente tita los van a expresar en radianes. Podemos ponerlo así en sexagesimales, no hay problema. Pero digamos, si nos dan el punto en r tita, generalmente siempre nos van a dar en radianes, ¿vale? Siempre generalmente nos van a dar en radianes. Y eso vamos a verlo ahorita con un ejercicio. Bien, vamos a continuar ahora. Y esto, por ejemplo, nos dice transformar el punto 2, pi tercios. Está grabando, entonces está bien. 2, pi tercios a coordenadas rectangulares. ¿Qué quiere decir esto? Este punto de acá, el punto 2, pi tercios, está justamente ese punto en coordenadas polares. Y como está en coordenadas polares, ¿qué nos está diciendo? A coordenadas rectangulares. Entonces esta es la transformación inversa. ¿Esto qué sería? Sería de r y tita a x y y. Para eso justamente hemos obtenido dos ecuaciones. De r tita a x y y era x igual a r coseno de tita y y igual a r seno de tita. ¿Ya? Bien, podemos hacer las transformaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? R nos dice que vale 2, entonces tendríamos 2 coseno de pi tercios y asimismo y igual a 2 seno de pi tercios. Ahora yo no sé cuánto es pi tercios, justamente como les decía, pueden expresarnos, siempre nos van a expresar este tita en radianes, ¿ya? ¿Podemos convertir a radianes también? Sí, si estaban sexagesimales, sí. Pero ahora, por ejemplo, yo no sé cuánto equivale pi medios, pi tercios, pero me recuerdo de factores de conversión. Pi tercios radianes
podemos decir con factores de conversión que pi equivale a ¿cuánto? 180 grados. Entonces, con eso que he obtenido, que pi tercios, a qué había equivalido? Había equivalido a 60 grados. Entonces, ¿esto qué sería? Sería x igual a 2 veces coseno de 60, y igual a 2 veces seno de 60. Por círculo trigonométrico, ¿esto cuánto es? Un medio. Y esto, raíz de 3 entre 2. De acá si vemos se nos va el 2. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido x y y. X equivale a 1 y y equivale a raíz de 3. Entonces ya hemos obtenido el punto en coordenadas rectangulares, haciendo la transformación. ¿Ya? X, y. Entonces esto es justamente 1, raíz de 3. Listo. De esta manera podemos entender cómo es que se realizan estas transformaciones, ya sea de x, y a r y θ, o sea, de coordenadas rectangulares a polares, o la transformación inversa, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Vale? De esa forma se realiza esta parte. No es nada complicado, ¿ya? No es nada complicado. Y ahora vamos a ver algo en esto que es muy importante, que son las gráficas, ¿ya? Que son las gráficas. Bien. Uy. Para eso vamos a basarnos en dos ecuaciones, ¿ya? Estas dos gráficas, chicos, quiero que las sepan de memoria. Es muy importante estas dos gráficas para hacer. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, más adelante, cuando estemos en integrales dobles o triples, vamos a usar esto harto y además vamos a utilizar lo que son las curvas de nivel. ¿Ya? Con curvas de nivel podemos hacer cualquier ejercicio con volúmenes de forma sencilla, sin tener que dibujar en 3 dimensiones. ¿Ya? Sin tener que dibujar en 3 dimensiones. Podemos hacerlo de forma rápida, ¿vale? Podemos hacerlo de forma muy rápida, pero necesitamos saber hay unas gráficas muy importantes, ¿ya? Para eso vamos a utilizar dos ecuaciones, las cuales son las transformaciones de x, y a r y θ. Vamos a usar ecuaciones de, por ejemplo, en este caso sería de x, y a r y θ. Hemos visto anteriormente que para r era raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y asimismo θ habíamos visto que es arco tangente de x de y entre x. Ya. Ahora, en estos dos hay dos gráficas importantes que necesito que las sepan. ¿Ya? Uno es cuando r es constante. Ya digamos es una constante r mayúscula. Si reemplazamos, ¿qué tendría? R mayúscula, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, ¿qué voy a tener? X al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Esto qué me da? Esto es la ecuación de una circunferencia de radio r. Cuando tengamos r constante, ¿qué va a ser su gráfica? Su gráfica va a ser una circunferencia de radio r con centro en el origen. ¿Ya? Cuando r, esa r minúscula, sea constante, digamos una constante r mayúscula, ¿ya? Justamente eso es una circunferencia, ¿ya? Es una circunferencia de radio r, ¿ya? De radio r. A ver, esto acá. Ya, ahora sí. Ay, no da. Hasta. Ya. Si eres constante,
su gráfica en el plano XY, chicos, ¿qué va a ser? Va a ser una circunferencia. ¿Esa circunferencia qué es? Es justamente x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ya tenemos un caso cuando r es constante. Tenemos también otro caso cuando tita es constante. ¿Ya? Cuando tita es constante, ¿qué vamos a tener? Si despejamos de acá, ¿qué vamos a tener? Tangente de tita va a ser y entre x. De acá podemos despejar y ¿qué vamos a tener? Tangente de tita igual a x. ¿Esto no les recuerda a m igual a x? Sí, esta tangente de tita, ¿qué es? Es la pendiente de la recta. Como es una constante, cuando tita es constante, la gráfica en el plano XY es justamente una recta, ¿ya? Una recta, perdón, una recta, ahí está, dependiente tangente de tita, ¿ya? Esto es cuando tita es constante. Entonces hay dos gráficos. En el plano XY, cuando r es constante tenemos una circunferencia de radio r y cuando tita es constante tenemos una recta dependiente tangente de tita en el plano XY. Estas dos ecuaciones son demasiado importantes, ¿ya? Porque, como les decía, esto nos va a servir para lo que es curvas de nivel. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando R es constante. Cuando R es constante. Este otro, ¿cuándo se va a dar? Este otro se va a dar cuando tita es constante. ¿Ya? Estas dos gráficas son pero que muy importantes. ¿Ya? Demasiado importantes. Estas dos gráficas tienen que saberlas de memoria. ¿Ya? Cuando eres constante y tita es constante. ¿Ya? Porque esto nos va a servir mucho en coordenadas cilíndricas. Bien. Ahora, como les había dicho, como vamos a utilizar estos, nosotros vamos a tener justamente para ambos casos, nosotros vamos a tener vamos a tener dominios, chicos, vamos a tener dominios para R y tita. ¿Ya? Ahora, este R y tita, ya, justamente el R, chicos, puede ir desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? Puede ir desde menos infinito hasta infinito. Esta parte. Ahora algunos me dirán, pero ¿por qué desde menos infinito hasta infinito? Justamente esto tiene que ver con la definición de esta parte. Toda esta parte a lo largo en el cual está este vector unitario R se denomina eje radial. ¿Ya? O sea, este que se extiende se denomina eje radial. Como es un eje, puede extenderse desde 0 hasta infinito y desde 0 hasta menos infinito. ¿Ya? Ahora, por esas razones, ¿ya? Que justamente R pertenece a este intervalo desde menos infinito hasta infinito. Ahora, ¿cómo sería para tita? Vayamos acá. Vayamos a la circunferencia. Tita varía, miren, desde acá, desde 0 hasta 360 o 2pi medios. Esta recta igual variaría desde 0 hasta 360 o 2pi, hasta dar una vuelta. ¿Me entienden? No puede variar más allá. Entonces, como hemos visto acá en ambos lugares, ya, o sea, de ambos casos, tanto para R y para tita, esa tita, que sería acá el ángulo, estaría variando desde 0 a 2pi, una vuelta. Este otro acá igual, desde 0 a 2pi. Entonces, ¿eso qué significa? Que tita
va a pertenecer al intervalo que va de 2 a 0. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde también sale, para algunos que se preguntan, el R negativo? Justamente de acá, al hacer esto, al sacar raíz, aquí justamente hay un positivo y un negativo. Nosotros estábamos tomando o estamos tomando la parte positiva. Por la parte negativa, es que justamente esa R varía desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Ahora, hay una condición en la cual nos interesa en cálculo 2 y es justamente si R es positivo. Si eres positivo, su dominio estaría dando ¿de dónde? Desde 0 hasta infinito, ¿sí o no? Porque si es positivo, ¿qué va a ser? Digamos 0,001, 0,02 y todo lo demás. Y esos son positivos, son números positivos. Incluso 1.525.000 igual es positivo porque no hay un menos, ¿verdad? Entonces, si va a ser R positivo, ¿qué vamos a tener? Que R va a pertenecer del intervalo de 0 a infinito. Para tita no va a cambiar, pero sí va a cambiar R, ¿ya? El dominio de R. Esto cuando R es positivo, ¿ya? Cuando R es positivo. Si fuera negativo ya cambiaría, ¿no? Sería desde menos infinito hasta 0. Listo. Esa aclaración nos interesa, porque esto de acá lo van a utilizar en Mat 102, el tercer parcial, ¿vale? Estos dos intervalos son muy importantes, ¿ya? Y ahora, no solo esto es importante, esto que estamos viendo, estas gráficas, también son importantes lo que son regiones, ¿ya? Y eso vamos a verlo ahorita con ejercicios y van a ver que es súper sencillo. Y esto de las regiones nos va a servir harto para integrar en integrales dobles. No solo tanto integrales dobles, sino también integrales triples, porque en integrales triples nosotros vamos a utilizar lo que es la curvas de nivel y coordenadas cilíndricas y polares. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con este ejercicio, el cual nos dice para regiones, hallar el dominio para R y tita de la región encerrada por estas dos circunferencias. ¿Ya? Estas dos circunferencias son el radio 3 y 4. ¿Para qué nos sirven estas regiones? Estas regiones, por si acaso, son importantes para cuando nosotros tengamos que hacer integrales dobles y cuando estemos en cilíndricas para integrales triples. ¿Ya? Para este dos tipos de integrales nos va a servir mucho esta parte. ¿Ya? Entonces, primero que tenemos una circunferencia de radio 3 y una circunferencia de radio 4. Listo. Entonces, eso vamos a graficar. Esto sería la primera circunferencia y este otro, la segunda circunferencia. ¿Ya? La segunda circunferencia. ¿Ya? Ahora, como nos dice la región encerrada, sería justamente todo lo que está acá adentro. ¿Ya? Todo lo que está acá adentro. ¿Vale? Ya. De estos, su radio es justamente 3. Y de este otro, circunferencia, su radio es 4. Ahora, de la región encerrada, si tuviéramos aquí otra circunferencia, barrería en R desde dónde. R iría desde 3 a 4, ¿verdad? Sí, iría desde 3 a 4. ¿Por qué? Variaría porque es la región encerrada entre ambas. Ahora, el ángulo. Ese ángulo tita. Hemos visto originalmente que el dominio es desde
2 desde 0 a 2pi generalmente, pero puede cambiar, no siempre va a ser una regla general, ¿ya? Por si acaso, esto no es siempre así, ¿ya? No siempre es así, esto de acá, no siempre. Puede cambiar tanto R y tita, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Acá R desde dónde está yendo, desde 0 a tita, de 0 a infinito. Tita desde dónde, 0 a 2pi. En este caso, R hasta dónde está yendo, desde 3 a 4. Vamos a ver más adelante que no siempre va a ser valores numéricos para R el dominio, pueden haber valores de tita, ¿ya? Pueden haber valores de tita. Entonces, para eso vamos a tomar el sentido en el cual se mide, ¿ya? El ángulo. Para este caso, si vemos acá la flechita, se mide el ángulo en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir esa regla. Entonces de acá a acá habría un ángulo de ¿cuánto? Pi medios, ¿verdad? Porque esta región es cerrada en cuántos cuadrantes está, primero, segundo, tercero y cuarto. Luego, habría otro ángulo pi medios de dónde a dónde. Del eje Y al eje X, ¿sí o no? Luego del eje Y al eje X habría otro ángulo de pi medios, ¿verdad? Pero no solo así, justamente también desde el eje Y hasta el eje X habría otro ángulo de pi medios. Y si nos damos cuenta, como están los cuatro cuadrantes, ¿qué sería? Pi medios más pi medios más pi medios más pi medios, ¿qué nos va a dar? 2pi. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que tita desde dónde a dónde varía? Desde 0 a 2pi. Y esto es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que nos pedía. El dominio para R y tita. Esto nos va a servir para integrales, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener un integral, digamos, doble, digamos de esta forma. Digamos, R cuadrado, seno de tita, diferencial de R. Así, para eso nos sirve. Porque para hacer los cambios vamos a necesitar harto esto. Harto vamos a necesitar. Ya, esto es solamente un ejemplo. ¿Ya? Para eso necesitamos las regiones. ¿Ya? En coordenadas polares. Y justamente, por eso les había dicho, ¿sí o no? La gráfica de una circunferencia de radio R, ¿verdad? Y justamente aquí estamos viendo eso. Ya, vamos a ver otro ejercicio, el cual es el siguiente. Ya, vamos a continuar con este ejercicio que nos dice hallar el dominio para R y tita de las regiones cerrada por esta circunferencia, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ya, ahora, si nos damos cuenta, esta circunferencia tiene su centro en el punto 1,0 y un radio de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra circunferencia va a estar de esta manera. Aquí está el centro y aquí estaría el radio. Ahora, vamos a hallar primero tita, ¿ya? Tita primero. ¿En qué cuadrantes está? Está en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Ya. Ahora, eh, miren, esta parte vamos a verlo mejor. Para el primer cuadrante, ¿desde dónde iría tita? Si vendimos en el sentido horario. Todo esto desde X a Y, ¿qué sería? Pi medios, ¿sí o no? Porque el eje X y Y, ¿cuánto forman entre sí? 90 grados, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuánto habría? Pi medios. Ahora, como estamos en el cuarto, podemos medir el ángulo en sentido anti-horario, ¿verdad? Desde X a Y, ¿cuánto habría? Menos pi medios, obvio, porque estamos en sentido horario. En este hemos medido en sentido antihorario y este en sentido horario. Entonces, miren, ¿desde dónde a dónde está variando R? O mejor dicho, tita, perdón. Desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, ¿qué podríamos decir? Tita varía desde menos pi medios hasta pi medios. Ya tengo para tita.
¿Ya? Ya tengo para tita. ¿Eso cómo es? Viendo en qué cuadrantes está la circunferencia. Ahora, ¿cómo vamos a hallar R? Vamos a hallar con las ecuaciones x igual a r coseno de tita y y igual a r seno de tita. Vamos a hacer en esta ecuación. Vamos a desarrollarle, vas a tener x al cuadrado menos 2 veces x más 1 más y cuadrado igual a 1. Vamos a simplificar estos dos y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Pero estos hemos visto que esto nos daba r cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a tener r cuadrado menos 2 veces x, que sería r coseno de tita, igual a 0. De acá tenemos dos soluciones. R igual a 0 y R igual a 2 veces coseno de tita. De acá, ¿qué podemos obtener? De la solución. Ya por si acaso las soluciones van siempre desde la inferior, desde la menor hasta la mayor. En este caso, R, anteriormente que habíamos visto, que va desde 0 a infinito, pero les había dicho que eso no siempre va a ser así. No siempre es así esto, no siempre se va a cumplir. Porque miren, en este caso tita acá en la por definición bueno, sí, por definición es de 0 a 2pi, pero acá ya ha cambiado. ¿Desde dónde a dónde es? Desde menos pi medios hasta pi medios. Esto es solamente, por así decirlo, como una referencia, ¿ya? No es algo absoluto. En este caso, miren, R, ¿desde dónde a dónde iría? R iría desde 0 a 2 coseno de tita. Listo. Eso es la cosa, ¿ya? Puede presentarse de esta manera. Se les va a presentar en coordenadas cilíndricas cuando estemos en integrales triples. Por eso estamos haciendo esto, porque todo lo vamos a hacer con curvas de nivel. No vamos a graficar en 3 dimensiones y ver y adivinar dónde está la región. Como vas a hacer en curvas de nivel, vamos a necesitar harto coordenadas polares y más que todo la parte de regiones. Y esto de las gráficas, ¿qué significan? Esto vamos a verlo más después en coordenadas esféricas, que es algo similar y se basa en esto. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con otros dos ejercicios, en los cuales uno es algo similar a esto y uno donde vamos a darnos cuenta en dónde están las regiones, ¿ya? O sea, para distintas circunferencias y cómo se parametriza una elipse, ¿ya? Una elipse. Ya. Ahora, vamos a continuar con otro ejercicio. Ya, vamos a continuar ahora con este ejercicio que nos dice hallar el dominio para r y tita de la región encerrada por esta circunferencia. X al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. Si nos damos cuenta, esta circunferencia tiene su centro en el punto 0,1 y tiene un radio de 1. Listo. Y sería esta la circunferencia. Aquí estaría su centro y acá el radio, ¿verdad? Este es el centro 0,1 y justamente coincidiría con el origen y hacia arriba, ¿no? Ya. Ahora, si nos damos cuenta y vemos, esta circunferencia está, o sea, ¿qué quiere decir esto? La región es todo lo que está acá adentro, ¿ya? Todo lo que está acá adentro. Es algo similar como esto, ¿ya? Es algo similar. En ese caso, la región encerrada era todo lo que estaba dentro de la circunferencia, ¿verdad? En este caso es algo similar. Esta es la región. Acá tenemos un radio, ¿no? Un radio. Lo voy a poner para que no haya confusiones, como R minúscula. Ya, aquí lo voy a poner igual como R minúscula. Listo. Tiene un radio 1, ¿verdad? Ya. Toda esa región encerrada por esta circunferencia. Ya, ahora, ¿en qué cuadrantes está? Primero y segundo. En el primero, el ángulo formado entre el eje X y Y, ¿cuánto es? Pi medios, 90. Segundo cuadrante, ángulo formado entre Y y el eje X, ¿cuánto es? Pi medios. En total, ¿cuánto es? Pi medios más pi medios, pi. Entonces, acá, ¿qué vemos? Que pi, o mejor dicho, que tita varía desde 0 a pi. Gráficamente ya hemos visto. ¿Me entienden?
Ven, como les dije, no es tan complicado esta parte. ¿De dónde vamos a hallar r? De esta ecuación, de la ecuación de la circunferencia. ¿Qué vamos a tener? Y vamos a desarrollar x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces y más 1 igual a 1. Se va el 1 y ¿qué vamos a tener? X al cuadrado más y al cuadrado igual menos y al cuadrado menos 2 veces y igual a 0. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Si utilizamos estos dos, vamos a ver que va a ser r cuadrado menos 2 veces y. Y es r seno de tita igual a 0. De acá tenemos dos soluciones. R es igual a 0 y R es igual a 2 veces seno de tita. Entonces, de acá, ¿qué podemos sacar? Que R está en qué intervalo? De 0 a 2 veces seno de tita. Listo. Esto es lo importante. Estos dos. Miren, ya tenemos el dominio para quiénes. Para R y tita. Y esto van a ver que es muy importante, que van a ver, como les decía, para integrales dobles y triples. Y acá vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Voy a tener acá circunferencias, ¿ya? Digamos que van a estar en un determinado cuadrante ahora, ¿ya? Van a estar en un determinado cuadrante. Algo así. ¿Ya? Aquí va a estar una circunferencia. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Acá, abajo. A ver, vamos a tener la otra circunferencia. Ay, ¿qué pasó? Vamos a tener la otra. Y de acá, la otra circunferencia. Si nos damos cuenta aquí, tita, para esta primera circunferencia, si vemos esta región de amarillo, ¿de dónde variaría? De 0 a pi medios, ¿verdad? De 0 a pi medios. Ya. Ahora, para esta otra circunferencia, dada por esta región en verde, si nos damos cuenta, aquí sería, desde el eje Y aquí había pi medios. De acá a acá, ¿cuánto sería? Pi medios. Entonces acá teníamos ya pi medios más pi medios. ¿Qué vamos a tener? Pi. Entonces, ¿qué quiere decir? Como está en el segundo cuadrante, para este caso, tita de dónde a dónde variaría. Ya teníamos pi medios. Entonces tendríamos pi medios más otros pi medios que nos va a dar pi. Entonces eso varía desde pi medios hasta pi. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos en este lado la región? Ya teníamos acá todo lo que es pi. Acá tendríamos otra vez lo que es pi medios. Entonces, ¿qué tendríamos? Que tita desde dónde a dónde varía. Ya tenemos pi, pero le estamos sumando pi medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tita variaría desde pi hasta 3pi medios. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Esto es porque está en el tercer cuadrante. Este otro está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Está en el cuarto cuadrante. Ahora, tita, ¿desde dónde a dónde variaría? Mire, todo esto ya tenemos acá 3 pi medios, pero aquí tenemos pi medios y está en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos 3 pi medios más pi medios que vamos a tener, 2 pi. Entonces, para esta región, tita, ¿desde dónde variaría? Desde 3 pi medios hasta 2 pi, ¿vale? ¿Por qué? Porque originalmente ya teníamos pi medios, ¿verdad? Más 2 pi, más pi medios, perdón, que tendríamos 2 pi. Entonces, ¿desde dónde varía? Desde 3 pi medios hasta 2 pi. De esta manera se puede hacer incluso si se tuviera una esfera una esfera, diré, una circunferencia en un solo cuadrante, ¿ya? De esta manera, no lo vean esto como fórmula, ¿ya? Sino siempre hagan el análisis de por qué. Por ejemplo, en este caso ya se tenía pi medios, ¿verdad? Más pi medios que nos va a dar pi. Entonces varía desde pi medios hasta pi. Y justamente cumple, ¿no? Porque si hacemos pi medios menos pi menos pi medios que nos va a dar 90. Este otro pi medios menos pi, 3 pi medios menos pi medios. Y en este caso 2 pi menos 3 pi medios que nos va a dar pi medios. Entonces está bien.
¿no? Justamente. Ya. Ahora, hay otro, chicos, otro tipo de, ¿cómo se diría? De usos para esta parte de coordenadas polares. Habíamos visto que vamos a utilizar esta transformación de r tita a xy, ¿ya? Y esto utilizamos para parametrizar, ¿ya? Entonces, Entonces, vamos a ver lo que es ahora la parametrización. Si quieren verlo de esta manera, en coordenadas polares, ¿ya? Entre comillas, en coordenadas polares. ¿Por qué? Para esta parametrización, nosotros vamos a tener dos casos, no dos casos, solamente uno. X igual a R coseno de tita y Y igual a R seno de tita. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Esta parametrización vamos a verlo de una manera general y ahorita van a ver por qué de una forma general. Estas dos ecuaciones ya las conocemos. Esto es de R y tita XY, pero vamos a utilizar estos, ¿ya? Estas ecuaciones. Pero acá vamos a ver algo también. ¿Ya? Vamos a hacer este último ejercicio que nos dice, es similar a este, ¿ya? Es similar a esto. Esto lo voy a copiar. Un ratito. Ahí. Es lo mismo, hallar el dominio para R y tita de la región encerrada por, y la región va a ser esta. X entre 4 elevado al cuadrado más y entre 3 elevado al cuadrado igual a 1. ¿Esto qué es? Es una elipse. Si nosotros lo graficamos esto en el plano, va a ser algo así como un huevo, ¿no? Van a disculpar si no sé dibujar muy bien, pero esto sería más o menos como un huevo, ¿verdad? Algo así. Ay, ahí, ahí y ahí. Van a disculpar si no sé dibujar. La región encerrada es todo esto, ¿verdad? Esto es la elipse. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parametrizar en coordenadas polares, ¿ya? Porque miren, en este caso, hemos estado haciendo eso. Por ejemplo, en estos dos ejercicios para hallar R, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado ese X y hemos obtenido en función a R y tita. Hemos parametrizado en coordenadas polares. Hemos utilizado estas dos ecuaciones, ¿verdad? Pero para este caso, ¿cómo sería? Podríamos reemplazar, ¿verdad? Podríamos reemplazar y tener R seno de tita entre 4 al cuadrado más R cuadrado, no, R, perdón, no, esto es coseno, perdón, esto es coseno. R coseno de tita y esto R seno de tita entre 3, todo esto elevado al cuadrado igual a 1. ¿Qué tendríamos acá? R cuadrado coseno al cuadrado de tita entre 16 más R cuadrado seno al cuadrado de tita entre 9. Ahora, si nos damos cuenta, esto es algo feo que nos sale. ¿Sí o no? Porque miren, acá la solución nos ha salido de una manera sencilla. Estos y, esta y más x, esta x al cuadrado más y al cuadrado nos daba r cuadrado. Pero aquí eso no se obtiene. Se obtiene algo totalmente distinto. Podemos despejar, claro, r, ¿verdad? Podemos despejar r al cuadrado, pero ¿qué va a ser? 1 entre coseno al cuadrado de tita entre 16 más seno al cuadrado de tita entre 9. Si sacamos raíz, sería todo eso, ¿verdad? O sea, toda esa soncera sería. Feo, ¿sí o no? Horrible. Y si hacemos eso, se nos va a presentar cuando tengamos integrales dobles o triples para integrar. Si hacemos de esta manera, se nos va a presentar integrales, ¿cómo se llama? Elípticas. Integrales elípticas, ya sea de primera especie o segunda especie, y eso es algo que no se puede resolver a no ser que sea por series de potencias. Entonces, para eso vamos a parametrizar de otra forma, ¿ya?
¿Qué tal si yo elimino este 4 y este 3? ¿Cómo podría hacerlo? Ya. A ver, no vamos a desviarnos de tema, vamos a empezar por eso. He hecho x que sea r coseno de tita y y que sea r seno de tita. Pero al hacer eso, he obtenido esta ecuación todo fea, no me lleva a ningún lado bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar este 4 y este 3. ¿Cómo podría hacer eso? Acá podría agregar un 4 y acá un 3. ¿Sí o no? Si hago eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener 4r coseno de tita entre 4 todo esto elevado al cuadrado más 3 veces r seno de tita entre 3 elevado al cuadrado igual a 1. De acá se puede ir 4 con el 3 y 3 con 3. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener r cuadrado coseno al cuadrado de tita más r cuadrado seno al cuadrado de tita. Todo esto igual a 1. De acá podemos factorizar r cuadrado, que vamos a tener coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita igual a 1. Todo esto nos da 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? R cuadrado igual a 1. Listo. ¿Algo más sencillo? Sí. A comparación de esta otra ecuación todo fea que hemos obtenido acá, sí, mucho más sencillo. ¿Cómo? Eliminando lo que está abajo de la x, el valor que está abajo de la x, o eliminando el valor que está debajo de la y. Entonces, de forma general, podemos hacerlo de esta manera. Parametrizando en coordenadas polares, x igual a r coseno de tita, y igual a b r seno de tita. De una manera un poco más general, aunque hay otra manera que se pone aquí una m y una n, pero eso no siempre se ve, yo les digo, yo sé lo que les digo, no siempre se ve alguna que otra veces, ¿ya? Bien, entonces, ¿para qué hemos hecho esto? Para eliminar lo que está ahí debajo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a utilizar esto de acá? Esto de acá, todas estas dos ecuaciones. Cuando se tengan elipses generalmente, ¿ya? Cuando se tengan elipses. Hay otra forma, como les dije aquí, una M y una N. Eso generalmente se utiliza para otro tipo de curvas, ¿ya? Que ahorita no interesa tanto. Tampoco, por si alguno se lo ha preguntado, no interesa tanto esta parte de gráficas. Por ejemplo, no siempre se ve esto, digamos, graficar esto, por ejemplo. Ah, no, era con 3. Un 3. No siempre se ve esto, este tipo de gráficas. Yo no he visto, rara vez ha entrado, pero dependiendo de algunas cositas, de quién haga el examen, no me gusta hacer esto, de quién hace el examen, decir quién y demás. Normalmente hace el ingeniero Fernández al final. Y la anterior vez ha metido con este tipo de cositas, por ejemplo. Era 4 coseno de 3 veces tita y decía hallar el área dentro de esto. Mm, Podríamos hacerlo, esa parte, pero para hacer gráficas, por ejemplo, de este tipo, se requiere un poco más de tiempo, chicos. ¿Por qué? Justamente, eso ahorita me has recordado. Justamente para hacer este tipo de gráficas de esta ecuación, de estas dos ecuaciones, tenemos que hallar lo que es pendiente y todo lo demás, ¿ya? O sea, la pendiente de esto, todo esto que sería derivada de r, seno de tita, más r coseno de tita, diferencial de tita, entre diferencial de r coseno de tita menos r seno de tita, diferencial de tita. O sea, esas cositas no vamos a verlo porque en acá se hace ese análisis para esa parte con ángulos para determinar cómo es la figura de esta figura, para no tenerlo como fórmula nomás y de ahí nomás hacerlo sin pensar lo que estamos haciendo, sino para hacer análisis completo se necesita esto y entender qué significa todo esto, claro, es la pendiente, ¿no? Pero esas cositas no vamos a verlo, ya nos vamos a concentrar en esos dos. Y muchos dirán en cuáles dos, ¿verdad? Justamente en la gráfica de R constante
y θ constante. Pero bueno, nos hemos desviado del tema. Pero la cosa es que necesito es que se memoricen la parametrización en coordenadas polares para esos dos, sin la m ni la n, ¿ya? Porque eso generalmente no entra, ¿ya? Generalmente es con esos dos, se parametrizan con esas dos ecuaciones que estamos viendo, con ahí de para x y y, con a y b. Podríamos verlo con A, M y N, pero eso requeriría más tiempo, incluso de las figuras que les decía en coordenadas polares, pero como ustedes saben no hay mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, solo para el tercer parcial tenemos eh, 5 semanas, no 6 como el anterior, pero ya, como les dije, tienen que aprender y memorizarse este tipo de parametrización que les va a servir para elipses. Y bien, nos estamos desviando ya del tema. Vamos ahora a proceder a lo que es hallar el dominio de R. Con esas dos parametrizaciones hemos llegado a R cuadrado igual a 1. Si sacamos de acá las soluciones que vamos a tener, R igual a menos 1 y R igual a 1. Listo. R entonces, ¿de qué variaría? Desde menos 1 hasta 1. Ese sería su dominio. Pero debemos recordar algo. Para eso debemos intersectar. Habíamos visto que R tendría que variar teóricamente, bueno, como referencia de 0 a infinito. Entonces vamos a intersectar estos dos dominios. Bien, la mayoría ya sabe de acá cálculo 1 bien. Entonces vamos a intersectar, vamos a graficar el primer dominio de 0 a infinito y luego el otro dominio que va desde menos 1 a 1, el que es este de azul. Listo. Ahora, entonces, ¿de dónde a dónde intersectarían? Intersectarían de 0 a 1. Entonces, R variaría desde 0 a 1. Listo, ya tenemos para R. ¿Qué nos falta? Nos falta θ, el dominio de θ. Y acá está sencillo, ¿no? Está muy sencillo. Ya hemos hallado para R. Entonces, miren, desde X a Y, ¿cuánto tenemos? Pi medios. Desde Y a X, pi medios. Desde Y a X, pi medios. Desde Y a X, pi medios. Entonces, en total, ¿cuánto tendríamos? Que θ varía desde 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque está en los cuatro cuadrantes. Listo, ya está. Sencillo. Y bien, esto es lo necesario, lo importante que necesitan saber para coordenadas polares que vamos a utilizar en integrales dobles y estas gráficas y las regiones, ¿vale? Y esas dos ecuaciones de transformación que están ahí arriba, de r θ a xy, esos de ahí abajo no tanto, de xy a r θ, ¿ya? Esos que están marcados como 3 bien y más 102, esos son muy importantes, ¿vale? Podríamos hacer un poco más largo el temario de coordenadas polares, pero tardaríamos mucho, como les decía, y no hay mucho tiempo, ¿vale? Entonces, espero que les haya servido este video. Para los que no han podido venir el sábado. Y bueno, nos vemos este viernes para hacer ya integrales triples y lo que falte. Pero como les dije y hemos visto, no es complicado, ¿vale? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Adiós.